normal, que ya sabemos que está comprendido entre 0 e infinito excluido. Sin embargo, nos vamos a encontrar con otras situaciones en donde la cantidad de refrigerante que pasa por un sitio no necesariamente es igual a la que pasa por otro sitio. Me refiero concretamente al evaporador y al compresor. En ese caso, las unidades del efecto refrigerante y las unidades del trabajo de compresión ya no pueden ser totalmente simplificadas, porque habría que saber qué relación hay entre la cantidad que pasa por un sitio y la cantidad que pasa por otro sitio. Entonces, lo mejor para evitarse este tipo de problemas es utilizar como base para la definición del coeficiente de operación, en las cantidades que aparezcan, el tiempo. El tiempo es uno solo. Voy a volver a dibujar la instalación de refrigeración que hasta ahora hemos venido examinando, que es algo así, ¿cierto? Bueno, ustedes ya conocen bien esto. Cuando la instalación tiene estas características, entonces dijimos que hay un solo flujo másico igual en todos y cada uno de los componentes y constante en relación con el tiempo. Entonces, podemos hacer este tipo de operación. El coeficiente de operación lo podemos multiplicar en el numerador por m punto y en el denominador por m punto, para el caso que estamos esquematizando. Esto no cambia el cociente, por supuesto, por lo que acabamos de mencionar por acá. Y entonces, fíjese, el flujo másico, ¿en qué unidades se mide comúnmente? Kilogramos hora. Ya, kilogramos por hora, kilogramos por minuto, sí, kilogramos por unidad de tiempo. Vamos a preferir usar kilogramos por minuto, porque no son cantidades grandes. Entonces, fíjese que si ponemos las unidades, entonces tendríamos kilogramos por minuto multiplicado, estoy hablando del numerador, por kilocalorías que pasan por, que corresponden a cada kilogramo de refrigerante que pasa por el evaporador. Este valor de kilogramos lo podemos anotar así también, porque es el flujo másico que pasa por el evaporador. Y entonces, fíjense, esto se simplificaría y tendríamos kilocalorías por minuto. Y de una manera similar tendríamos kilocalorías por minuto en el denominador. Y sigue siendo entonces la misma definición. ¿Lo ven? Pero ya estamos usando como base de cálculo el minuto. Y sabemos que el tiempo es uno solo para cualquier parte del sistema. Por otro lado, este producto de flujo másico por el efecto refrigerante, que como estamos diciendo se mide en kilocalorías por minuto, son kilocalorías absorbidas por el evaporador, porque esto es en el evaporador,
es un valor que lo vamos a identificar con la letra C, el símbolo C, y se conoce con el nombre de capacidad de refrigeración. A ver, si preguntáramos qué es la capacidad de refrigeración, ¿cuál debería ser la respuesta? Pregunta. Pero lo están mirando, está escrito en la pizarra. La cantidad de calor absorbida por el evaporador por unidad de tiempo, en este caso por minuto estamos poniendo. Este valor es de suma importancia por lo que voy a decir a continuación. Ténganlo en cuenta. Cuando uno se pregunta, ¿y qué cantidad de calor se requiere absorber a través del evaporador de un sistema de refrigeración? En realidad lo que se está preguntando es acerca de qué aplicación es la que se le quiere dar al sistema de refrigeración a través de esta absorción de calor. O sea que este valor C va a depender de las características que ofrezca el espacio refrigerado en cuanto a la transmisión de calor, que es donde está localizado el evaporador. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Pregunto, ¿están o se fueron? Sí, sí. Ya, entonces, más adelante nos vamos a gastar un poco de tiempo en comentar o por lo menos conocer las nociones más elementales de cómo se llega a evaluar este parámetro que se llama capacidad de refrigeración, que como digo tiene que ver con las características de el espacio refrigerado en lo que se refiere a la cantidad de calor que va a transmitirle al sistema a través del evaporador. Cuando usted conoce el valor C, sabe qué refrigerante es el que va a usar en la instalación y en qué condiciones de temperatura o presión de condensación lo va a usar, entonces conoce también el efecto refrigerante. Eso va a permitir que conociendo C y el efecto refrigerante, usted determine qué flujo másico debe circular en la instalación. Y este dato es de extrema importancia porque con él se va a poder dimensionar todos y cada uno de los componentes de la instalación. Es decir, se va a poder establecer qué tamaño deben tener estos diferentes componentes. E insisto, no es que usted va a multiplicar el flujo másico por el efecto refrigerante para obtener el valor de C. No, lo que estamos diciendo es que el valor de C, una vez conocido el efecto refrigerante, permite determinar el valor de M punto. Quisiera saber si esto que estoy planteando está claro. Nadie dice nada. Bueno, ya sabemos entonces que existe este parámetro que se llama capacidad de refrigeración, que en realidad es el valor que tiene que dar lugar a todo el dimensionamiento del sistema de refrigeración. Y entonces, como les dije anteriormente, más adelante nos vamos a detener en ver cómo se procede, por lo menos las nociones, para la determinación de este valor.
Si bien hemos puesto como unidad de medida de C las kilocalorías por minuto o kilocalorías por hora, existe una unidad especializada propia del campo de la refrigeración que se llama tonelada de refrigeración. Esta es una unidad que tiene este equivalente. ¿Ven lo que estoy anotando? Una tonelada de refrigeración equivale a 50,4 kilocalorías por minuto, es decir, que la tonelada es una unidad mucho más grande, 50 veces más grande que la kilocaloría por minuto. Y entonces, por este motivo es que se suele usar esta unidad cuando las capacidades son grandes. Entonces, en lugar de hablar de kilocalorías por minuto, kilocalorías por hora, se habla de toneladas de refrigeración. Qué sé yo, 500 toneladas, 1000 toneladas de refrigeración. Les dejo como tarea, tome atención de lo que voy a decir, que usted busque, vea cuál es la definición de esta unidad que se llama tonelada de refrigeración, que tiene un poco que ver con la historia de la refrigeración. Entonces, si usted lee algo, el Stoker seguramente lo podrá encontrar. Y sería bueno que lo sepa. No queda de más, porque les vuelvo a insistir en que el día del examen podemos preguntar todas las cosas que vamos dejando en sus propias manos. Entonces, no pierda tiempo y atienda lo que se le está recomendando que haga. ¿Puede volver a Esto, repetir qué hay que buscar, Inge, porfa? ¿cómo? ¿Puede volver a repetir qué es lo que tenemos que buscar? La definición de esta unidad. Es decir, Gracias. todas las unidades tienen su definición y esta tiene una particular definición que, como les dije antes, tiene que ver con la historia de este campo de la termodinámica que se llama refrigeración y que creo que lo puede ver en el Stoker. Y si no, lo miran al internet, solo de menos. Ya, entonces fíjese que hemos llegado a conocer a través de este producto esta cantidad que se llama capacidad de refrigeración, que ya sabemos qué es. Y esto corresponde al numerador de la definición de coeficiente de operación. En realidad, para que tengamos más precisión, yo voy a poner así. Es decir, el flujo másico que se origina como consecuencia del cálculo dividiendo la capacidad por el efecto refrigerante es el flujo másico que está atravesando al evaporador, que como dije antes no necesariamente es igual que el que va a atravesar el compresor. Y ya lo vamos a poder apreciar eso más adelante. Sin embargo, mirando acá en la definición de coeficiente de operación que tenemos para el sistema elemental, nos encontramos con otro producto que es el flujo másico multiplicado por el trabajo de compresión. Y más concretamente lo voy a poner así. No nos olvidemos que acá el flujo másico que atraviesa el evaporador es igual que el flujo másico que atraviesa el compresor. Este valor, que también lo podemos medir en kilocalorías por minuto, pero que a veces se suele medir en kilovatios y otras veces en HP, usted me dirá qué es.
por las unidades que estoy planteando. Potencia. Potencia, pero debemos añadirle, ¿no? Si queremos ser un poco más exquisitos, potencia mecánica, porque estamos hablando de esta variable que se llama trabajo mecánico, como forma de energía involucrada en este negocio. De tal manera que si nos volvemos a esta definición del coeficiente de operación, la cosa quedaría así. ¿Lo ven? Y esta definición resulta, diría, más ventajosa, menos complicada, menos requiere de menos atención que la anterior, esta que tenemos por acá, porque se está tomando como base de cálculo de los valores involucrados en la definición el tiempo, que es único. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Seguramente en los trabajos que van a hacer en la ayudantía, una de las cosas a las que se van a dedicar de manera constante hasta que dejemos todo esto es sobre el cálculo del coeficiente de operación. Y como les acabo de decir, si usted quiere evitarse alguna complicación, preferible es usar esta definición a la que tenemos arriba. ¿Lo ven? En algunas oportunidades, en lugar de emitir como valor del coeficiente de operación un número adimensional, que de repente no le dice nada, entonces lo que se hace es expresar el coeficiente de operación usando las unidades de capacidad, por ejemplo, en toneladas, y de potencia, por ejemplo, en kilovatios. ¿Por qué kilovatios? A ver si alguien me puede dar una señal de por qué normalmente se elige kilovatios, cuando en realidad es una unidad o una cantidad de energía mecánica por unidad de tiempo, y debería ser en unidades mecánicas, ¿no? Pero kilovatio es una unidad de potencia, pero ¿en qué línea? ¿En qué tipo de energía? Eléctrica. ¿Cómo? Eléctrica. Eléctrica. Entonces, ¿cuál es la razón de usar unidad de energía eléctrica para expresar potencia mecánica? La razón es muy simple. Normalmente el compresor recibe suministro de energía mecánica a partir de un motor eléctrico. ¿Comprende? No siempre es así, pero esto es lo frecuente. Usted mira una heladera, usted examina un equipo de aire acondicionado o cualquier otro equipo de refrigeración y prácticamente todos los compresores son movidos por motores eléctricos. No digo que no pueda haber otra situación. Por ejemplo, yo no sé si alguien tiene idea de cómo es el sistema de acondicionamiento de aire de un vehículo, que lógicamente tiene todos estos componentes, pero estoy preguntando acerca del motor que mueve al compresor. ¿Alguien conoce algo? Pregunto. Bueno, entonces les dejo como tarea que usted se interiorice de cómo es un sistema de refrigeración para el acondicionador de aire de un vehículo. Entonces, cuando usted lo vea,
va a poder responderme lo que estoy preguntando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí. Sí, ingeniero. Ya, y de paso, aprende algo, pues, ¿no? Porque el día de mañana usted va a querer tener un vehículo y seguramente que, además de tener el vehículo, va a querer que tenga aire acondicionado, ¿no? Porque así es la vida, pues, ¿no? Uno siempre está buscando comodidades. Bueno, preguntas sobre todo lo que estamos diciendo. Entonces, eh, termino con la idea que estaba planteando. Resulta que el coeficiente de operación, entonces lo vamos a poder expresar, tal vez si resulta más cómodo, así, ¿no? En toneladas por kilovatio. E incluso muchas veces se utiliza el inverso del coeficiente de operación expresado en kilovatios por tonelada. ¿Entiendes? Que puede resultar más cómodo para el entendimiento de las características del sistema de refrigeración. Bueno, preguntas. Que vamos a dejar esto para comenzar otro asunto. Quisiera que me digan qué han hecho en la ayudantía para que yo pueda tener mejor orientación de las cosas. Alguien que me comente acerca de la ayudantía. Hicimos un ejercicio de ya el coeficiente de operación y otro estaba explicando sobre el intercambiador de calor ya. Ya, entonces de eso vamos a conversar ahora mismo, en el tiempo que nos resta. Entonces voy a borrar y hablamos. Cuando me dicen o me hablan acerca del intercambiador de calor, es que ya estamos hablando de otro componente que no es ninguno de los que están involucrados en el sistema de refrigeración, que son 4, ¿no es verdad? Estamos hablando de otros componentes que se pueden agregar al sistema de refrigeración buscando alguna mejoría. Y lógicamente tiene que haber una mejoría para que se justifique que uno invierta en algo extra en el sistema de refrigeración. Claro que ese no es, digamos, nuestro interés en el análisis que vamos a hacer. Lo que queremos es plantear qué componente extra se plantea o se tiene y ver cómo produce efectos que mejoran el resultado en el funcionamiento del sistema de refrigeración. Y uno de estos componentes es algo que lo vamos a conocer así, con el nombre de intercambiador de calor líquido-vapor, del cual ya tienen noticias. Entonces, voy a volver a dibujar el sistema de refrigeración sin extras. Ponemos los números que siempre hemos venido manejando. Ya, y entonces veamos de qué se trata. Primero, tal como su nombre lo dice, es un intercambiador de calor. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es qué significa que estemos hablando de un intercambiador de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Pregunto.
Esto es algo que ustedes lo van a estudiar con mucho detenimiento en la materia de operaciones unitarias. No sé si están haciendo esa materia. Quisiera que alguien me responda. Sí, aún no hemos llegado a eso. Ya, entonces lo voy diciendo para que ustedes tengan por lo menos primeras ideas, después lo van a estudiar con detenimiento. Un intercambiador de calor es un dispositivo que permite que entre dos fluidos, uno que se denomina fluido caliente, que tiene más temperatura, y otro que se denomina fluido frío, se produzca una transferencia de calor. Está claro que como el calor se transfiere de mayor a menor temperatura, entonces el fluido caliente le va a ceder calor al fluido frío. Pero en este negocio de transferir calor, hay dos posibilidades que las voy a rápidamente a plantear. Supongamos que este sea el intercambiador de calor. Después ya verán cómo son todos, en lo que se refiere a su diseño. Y entonces lo que estamos diciendo es que por acá entra un fluido que está caliente, por acá entra un fluido que está frío, y una posibilidad es que los dos se mezclen en el intercambiador de calor con la consecuente transmisión de calor y resulte un solo fluido mezcla a la salida. ¿Lo ven? Desde el punto de vista del análisis termodinámico, si uno considera como sistema termodinámico el intercambiador de calor, que tiene circulación de fluido, entonces, ¿qué tipo de sistema será este? Tema Un abierto. sistema abierto. ¿Qué características específicas? Además de decirme que es un sistema abierto, ¿qué otras características identifica? ¿Cuántas entradas? Tiene dos entradas y una salida. Dos entradas y una salida. A este tipo de intercambiador de calor se lo llama normalmente intercambiador de calor de contacto directo. Y esto se entiende por lo que he descrito antes, ¿no? El fluido frío y el fluido caliente se vuelven uno solo. Esto es lo que traduce este planteamiento de que el contacto es directo. Pero hay otra posibilidad que ahora la voy a plantear, que es esta. Observen que la línea de circulación del fluido caliente es una distinta de la línea de circulación del fluido frío. ¿Lo ven? Lo que quiere decir que en ningún momento llega a haber un contacto íntimo entre el fluido caliente y el fluido frío. Por lo tanto, en el intercambiador de calor, la transmisión de calor tendrá que hacerse a través de unas paredes de separación, pero que lógicamente tiene que ser de un material buen conductor de calor. Por ejemplo, un metal, puede ser cobre, puede ser aluminio, sí. Y entonces, otra vez, si marcamos este intercambiador de calor como sistema termodinámico, ¿qué características tiene? Sistema abierto, dos entradas y dos salidas. Dos entradas y dos salidas. Y entonces, a partir de ese momento, en todos los artefactos que vayamos analizando, o con el ayudante, que vayan analizando con el ayudante, que se dediquen al intercambio de calor, nos vamos a encontrar con la primera versión, con la segunda versión. Y un detallito más. Fíjense esto. ¿Lo ven? A diferencia de esto. ¿Qué nota?
La dirección. Bueno, el sentido de circulación. ¿No es verdad? Entonces, el sentido de circulación en el primer caso es el mismo, sin ningún problema. Pero en el segundo caso, está claro de que el sentido es opuesto, ¿no ves? También podría ser así. Existen las dos versiones. Entonces, ¿cómo se distinguen estas dos versiones? Esta que hemos dibujado acá se llama intercambiador de calor de pared. En contracorriente o de sentidos opuestos. Y la otra versión sería intercambiador de calor de pared de corrientes paralelas, cuando el sentido de circulación es el mismo. Esto tiene sus consecuencias y este caso que estamos planteando acá es el común. Bueno, la diferencia entre el uno y el otro la van a poder apreciar cuando estudien o hagan la materia de operaciones unitarias. Entonces, cuando nosotros hablamos de un dispositivo que le vamos a añadir al sistema de refrigeración, que lo estamos denominando intercambiador de calor, tendrá que ser alguno en alguna de estas dos versiones. Y resulta que se trata de esta segunda versión. Y yo preguntaría, ¿y por qué usted quiere mantener digamos, las líneas de circulación separadas? ¿Cuáles podrían ser las razones de que se quiera que el fluido caliente circule sin ponerse en contacto íntimo con el fluido frío, es decir, separadamente? Alguna razón debe haber, ¿no? Porque se trata del mismo refrigerante, entonces lo más cómodo sería, y por eso es el más sencillo, el intercambio de calor de contacto directo, simplemente mezclarlos, pues, ¿no? ¿Entienden lo que estoy planteando? Bueno, ustedes tienen que haberse dado cuenta si hicieron el ejercicio con el ayudante. ¿Por qué razón las dos corrientes se mantienen separadas? Y voy a decir, Están en distintos estados, eran diferentes estados. ya, cuando usted dice distintos estados, ¿a qué se refiere más concretamente? Por ejemplo, el fluido frío salía del estado 1 y iba a la válvula, y caliente se estaba dirigiendo al compresor ya del estado 3. Un momentito. Lo que usted me acaba de decir es al revés. A ver, primero, este intercambiador de calor que lo estamos denominando así, LV, se llama así porque una de las corrientes ingresa al intercambiador de calor en estado líquido y la otra corriente ingresa en el estado de vapor. Entonces, pregunto, en uno, ¿qué hay? En el esquema de la interacción. Líquido. Y en 3, Vapor. vapor. Ahora quiero que me diga cuál es más caliente. El vapor. No. ¿Cómo pues? Acá usted tiene temperatura de condensación, ¿no es verdad? Significa que este líquido 1 se encuentra a la temperatura de condensación. Mientras que acá usted tiene la temperatura de evaporación. Significa que este vapor se encuentra a la temperatura de evaporación. ¿Cuál temperatura es menor? Pues eso ya lo sabemos. ¿Cuál temperatura es menor? Y les digo algo más, que es lo que probablemente, digamos, genera cierto grado de confusión. El hecho de que una sustancia se encuentre en estado de vapor no significa necesariamente que tiene que ser caliente. Hay vapores que son fríos, y muy fríos, como este 3. Entonces, este
líquido 1 es el fluido caliente, porque está a esta temperatura, mientras que este vapor 3 es el fluido frío. Y entonces lo que estamos planteando es esto, que por acá en el intercambiador ingrese 1 y por acá ingrese 3. Ese es el planteamiento concreto en este intercambiador de calor de pared. Ahora, ¿por qué se quiere mantener los fluidos separados, el caliente del frío? Porque se encuentran a distintas presiones y con esa presión el 1 tiene que llegar a la válvula y el 3 tiene que llegar al compresor. ¿Comprende? Supongamos que este fuera el intercambiador de calor. Entonces, en lugar de mandar 3 al compresor, ahora este 3 se lo hace pasar por el intercambiador de calor. ¿Lo ven? Y el 1 también pasa por el intercambiador de calor, ¿no? Está muy bonito el dibujo porque está peñuscado todo. Pero creo que se nota, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, 1 entra al intercambiador y saldrá en una condición sobre la que vamos a comentar más adelantito, 1', y 3 ingresa en contracorriente al intercambiador de calor y saldrá en una condición 3' con la que va a llegar al compresor. Bueno, creo que lo vamos a tener que dejar ahí porque se nos va a cortar la charla y seguimos revisando el próximo día jueves. ¿Listo? Listo, Inge, nos vemos. Está bien, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.